Buenas tardes, mi nombre es Fausto Miguel Calleros Mejía, soy alumno de la carrera de Ingeniería Industrial en modo semipresencial. Bueno, la materia que voy a estar trabajando en este video es la materia de estadística inferencial. Anteriormente estuvimos trabajando los bloques o unidades 1, 2 y 3. En este momento, o en esta ocasión, vamos a trabajar un poco la continuación, que será el 4, el 5 y el 6. Estaremos trabajando con algunos ejercicios de Minitab, la presentación PowerPoint y algunos puntos quizá del programa de Word. Bueno, capítulo 4 lleva un tema principalmente como de probabilidad. Este tema consiste en lo siguiente. Primero que nada, hay que identificar los conceptos básicos de la probabilidad. Y se nos plantea unos ejercicios en los cuales se pretende identificar algunos datos de probabilidad en unos rangos muy pequeños. Como por ejemplo, en el ejercicio número 5 se nos pide que identifiquemos la lotería en uno de los juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York. Se dice que la probabilidad de ganar son de 4 en 21. ¿Cómo se puede obtener esto? Tan simple con una simple división de la probabilidad que puede tener en que 4 personas de esto ganen de 21 personas que participan. Este resultado puede ser 4 de 21 o en números decimales, o trabajado con algún tipo de programa, sería .19. Ese sería el primer aspecto o concepto básico de la probabilidad. Bueno, para continuar, tenemos el ejercicio número 6 que se nos plasma en los ejercicios a realizar. Dice que el clima, un pronóstico de The Waterbrook para la zona donde se ubica la casa del autor, afirmó que la probabilidad de lluvia es del 80%. ¿Cómo podemos demostrar esto o interpretarlo de otra manera? Podría ser 8 de 10 o en decimales, que sería .8. En esto podemos identificarlo para las diferentes variables que se nos pueden. Bueno, para continuar, el siguiente ejercicio habla sobre un examen del cual tiene dos tipos de factores, la respuesta verdadero o falso. Te preguntan cuál es la probabilidad en que aciertes la respuesta o la oportunidad de acertar con tu respuesta. Bueno, lo podemos ver en forma de fracción, que puede ser un medio o uno de dos posibilidades, o en forma decimal puede ser 0.5, es decir, tenemos la probabilidad de que la mitad sea verdadero o que la mitad sea falso, es decir, tenemos un margen del 50% para poder equivocarnos o acertar en dicha respuesta. Posterior a esto aparece otro subtema, se llama regla de la suma. En este punto se trabajaron con otros problemas que se nos fueron proporcionados. El principal o el número 1 que vamos a trabajar es el número 5 de nuestro libro que estamos utilizando. Y se dice, seleccionará al azar a un médico que Bellevue Hospital en la ciudad de Nueva York y elegirá a un cirujano. Se seleccionará al azar a un médico de hospital y a una mujer. Se nos da la respuesta que tiene que ser que no es disjunto. Esta posibilidad va variando dependiendo la posibilidad que tiene cada médico y la selección a cada uno de los integrantes. Bueno, en el siguiente problema dice que Pew Research Center realiza una encuesta y que seleccione al azar un sujeto que sea republicano y que Pew Research Center realizará una encuesta que seleccionará al azar un sujeto que sea demócrata. Esta respuesta la podemos considerar como disjunto. Como se estuvo trabajando en la unidad, vienen ciertos puntos a evaluar para poder llegar a esta conclusión. Para el siguiente problema, tengo contemplado que va a hablar acerca de un automóvil. Es decir, dice que se va a seleccionar un automóvil en la marca Corvette, de la línea Corvette, de la marca Chevrolet, en el cual el Corvette va de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Se van a elegir al azar varios automóviles en los cuales se selecciona uno sin defecto y uno que casualmente esté con
un desperfecto. En este caso sería la batería descargada. Con la investigación que se hace y con los factores que está cumpliendo, se puede llegar a la conclusión de que es un disjunto. La respuesta sería disjunto. Bueno, con esto ya hemos estado trabajando la probabilidad, algunos conceptos y la suma. Entre estos vamos a seguir trabajando con el siguiente concepto o siguiente tema, en el cual se conoce como la regla de la multiplicación y sus fundamentos. Para esto se estuvo identificando algunos conceptos dentro de el libro que estamos usando y llegamos a la siguiente conclusión. Pero esto primero que nada se va a estar ubicando o plasmando ya en la práctica con problemas específicos. Y el primer problema que se nos plantea es el siguiente. Dice, elegir al azar a un televidente que está viendo Saturday Night Live. Y en el segundo caso es elegir a otro segundo televidente que está mirando el mismo programa, que es el de Saturday Night Live. Y tratamos de ubicar si estos dos factores son dependientes e independientes. Pues dado que se puede elegir al azar cualquier tipo de persona que esté mirando el mismo programa, no necesariamente tiene que depender uno de otra persona, así que podemos llegar a la conclusión de que es una respuesta independiente. Son factores totalmente separados y no se ven perjudicados unos de otros por el momento que se van eligiendo. Bueno, para continuar con este trabajo, el problema número 6 dice descubrir que la radio de un automóvil funciona. Descubrir que las luces de este automóvil funcionarán. Considero que basándonos en la probabilidad tiene el mismo valor de 50%. Puede que funcione, puede que no funcione, tanto en el radio como en las luces de cada automóvil. Esto varía dependiendo de varios factores, ya sean electrónicos o de mantenimiento, pero la probabilidad en lo personal considero que puede ser de 50% en 50% de cada uno. Puede que sí, puede que no funcione cada uno de los radios y las luces del automóvil. En el siguiente vienen distintas variables en las cuales se menciona usar pantalones cortos a cuadros con calcetines negros y sandalias. Ese es el primer punto. Lo dice pedir una cita a alguien. Siguiente punto. Y obtener una respuesta afirmativa. Bueno, esto puede ser dependiente, ya que pues tan sencillo como pedir una cita a alguien puede variar dependiendo del estado de ánimo de la persona, de muchas cosas. Y la combinación de pantalones cortos con calcetines negros y sandalias dependiendo del gusto de la gente o con la finalidad de sentirse cómodo con su propia imagen. Así que llego a la conclusión o a la respuesta de que puede ser un punto dependiente de varios factores, no nada más de la decisión de cada uno. Continuamos. El siguiente punto o el siguiente tema a trabajar es regla de la multiplicación. Complementos y probabilidad condicional, es decir, cosas que van dependiendo de una u otra cosa. Este problema está algo extenso, lo voy a leer para que quede un poco más claro. Dice, interpretación de al menos 1. Usted desea calcular la probabilidad de obtener al menos un aparato defectuoso al elegir al azar y probar 10 marcapasos cardíacos. ¿Qué sabe usted acerca del número exacto de defectos? Sí, al menos uno de los 10 artículos es defectuoso. La respuesta puede ser la siguiente. El número exacto de defectos puede ser de 1 o 2, de 2 o 3, de 3 o 4, de 4 o 5, de 5 o 6, de 7 u 8, de 8 o 9 o de 9 y 10. Los defectos, ya que es una alta probabilidad de que al menos uno puede salir dañado, la posibilidad es muy alta y exactamente no se puede identificar cuál puede ser el más cercano a fallarnos. Continuamos. El siguiente es calcular la probabilidad de un investigador médico. Desea calcular la probabilidad de que un paciente cardíaco sobreviva durante un año y piensa que hay dos resultados, sobrevive o no sobrevive, de manera que la probabilidad es de un medio. ¿Está lo correcto? ¿Qué información importante no incluye en un proceso de razonamiento?
Bueno, continuando con la respuesta del problema que fue leído anteriormente, los resultados no son igualmente probables y no se tomó algunos aspectos en los cuales puede variar o puede afectar para tomar esta decisión, los cuales como la tasa de supervivencia, la tasa real de supervivencia, perdón, pero debió haber sido considerada ya que esta puede afectar o influir bastante en los resultados que se van a obtener, ya que no puede considerarse como 50%, es decir, de sobrevive o no sobrevive dichas personas. Hay que evaluarlo con otros puntos, no dejarlos pasar para que estos puedan ser considerados y tener una respuesta más fiel o más probable. Bueno, continuando, aparece otro subtema y es las probabilidades por medio de simulaciones. En este se trabajan otros aspectos tal cual como la simulación, y es decir, el siguiente problema va a dar un ejemplo más claro. Simulación de arrojar dados. Si se arrojan 2 dados, se obtiene un resultado entre 2 y 12. Inclusive, un estudiante simula el hecho de arrojar 2 dados al generar al azar números entre 2 y 12. Esta simulación se comporta de qué manera similar a los dados reales. ¿Por qué? Bueno, hay que tener claro que pues cada dado cuenta con 6 caras. Al tener 2 dados, pues son 12. La posibilidad de que aparezcan números distintos es 2 de 12. ¿Por qué? Porque son 2 caras que van a salir a fuerzas, no, sin saber el número en realidad. Y tenemos otras 10 que posiblemente pudieran haber salido. La respuesta que podemos obtener a esto es no. Los números generados entre 2 y 12 serían igualmente probables, pero no son igualmente probables con datos reales. Es decir, estos van a ir variando, ya que una simulación puede afectarse por varios factores y no pueden asegurar que tengan la misma posibilidad o probabilidad entre estos. Bueno, el siguiente problema consiste más que nada en una persona en la cual trabaja con ciertas tarjetas o simula y trata de identificar cuáles son las posibilidades de crear una fecha de cumpleaños nueva o mantener la misma. El ejemplo dice simulación de cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo 2. Como no dispone de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre 1 y 365. Luego, el estudiante revuelve las tarjetas, selecciona una y registra el resultado. Después vuelve a incorporar esta tarjeta, las barajas todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta que obtiene 25 fechas de cumpleaños. La pregunta principal aquí es, ¿esta simulación se comporta de la misma forma que en el proceso de seleccionar a 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños? ¿Por qué? Bueno, se llega a la conclusión de que sí se puede comportar de la misma manera, ya que tiene la posibilidad de elegir las 365 tarjetas cada vez que selecciona alguna, ya que al momento que selecciona una, anota la respuesta y devuelve dicha tarjeta al lugar de origen. Existe la posibilidad de que vuelva a aparecer el mismo número o la misma fecha de cumpleaños, así que sí, se puede contemplar como que sí es posible. Y para ser más claros con la respuesta es sí, cada uno de los 365 cumpleaños tiene la misma probabilidad de resultar elegido. Las tarjetas se reincorporan, por lo que es posible elegir el mismo cumpleaños más de una vez. Como les dije, al momento de regresarla, existe la posibilidad de volver a tomar esa tarjeta. Bueno, la siguiente, aquí aparece ya otro subtema, que es el 4.7, y se denomina como conteo. Aquí son 3 ejercicios diferentes. El primero, o número 5 que se fue solicitado, es factorial. Calcule las cuántas formas diferentes se pueden ordenar 5 preguntas de examen evaluados. 5 factorial. Para resolver este ejercicio yo utilicé prácticamente una calculadora simplemente. Y la respuesta fue de que para identificar cuántas de las posibilidades que puede obtener es 120 formas diferentes, ya que es 5
por 5, 25 y se va multiplicando por sí mismo el resultado y nos proporciona el siguiente valor, que sería 120 formas las que se pueden calcular, formas diferentes que se pueden ordenar 5 preguntas en el examen. Es decir, tenemos una variedad muy amplia. Después aparece el problema número 6, que dice factorial. Calcula de cuántas formas diferentes se pueden alinear los 9 jugadores en un equipo de béisbol para entonar el himno nacional, evaluado de 9 factorial. La respuesta es un poco más numerosa, la cual son 362.880 formas distintas en las cuales puedes ordenar a cada jugador, al equipo completo para hacer la entonación de nuestro himno nacional. Y la número 7, el ejercicio 7, es en el juego de 21, que se juega con un mazo de naipes. Un jugador recibe inicialmente 2 cartas. Nos piden calcular el número inicial de mano diferente de 2 naipes, evaluado entre 5, 2, C2. Y la respuesta sería 1326 formas en las cuales pueden iniciar las diferentes 2 naipes que te pueden entregar a cada una de las personas. Y pues esa sería la respuesta principalmente. Después nos aparece otro tema, que es el 4.8 y se llama Teorema de Bayes. En este teorema vamos a trabajar los siguientes problemas. Los problemas serán estos, es este, pero en el cual nos piden 3 incisos, el A, B, C, y empezamos de la siguiente forma. Dice, muertes por vehículos automotores en un año, recientes. Se informó que la tasa de mortalidad debido a choques de vehículos automotores era de 15.2 por 100.000 habitantes. Bueno, el inciso número 1 junto con su respuesta y dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar muera este año como resultado de un choque en un vehículo de automotor? La respuesta es 0.000152, es decir, es muy baja la posibilidad. Y se puede considerar también como 152 millonésimas la posibilidad que tiene una persona de ser seleccionada al azar y que muera en ese año por un accidente automovilístico. El inciso B nos pide si se seleccionan 2 personas al azar, calcule la probabilidad que ambas mueran en este año como resultado de choques en vehículos automotores. Dice, y exprese el resultado utilizando 3 decimales significativos. Bueno, la respuesta es 0.0000231. La posibilidad o la probabilidad es mucho más baja. Y el inciso C, si seleccionan 2 personas al azar, calcule la probabilidad de que ninguna de ellas muera en este año como resultado de choques en el vehículo automotores y exprese el resultado utilizando 3 decimales significativos. La respuesta es mucho más pequeña, es más grande, ya que nos da un total de 999.696 millonésimos. Ese es un poquito más grande. Continuamos. Aparece el capítulo 5 y este es el siguiente: distribución de probabilidad discreta. Comenzamos. La distribución de probabilidad en un jugador profesional afirma que cada cargó un dado para que los resultados de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tengan probabilidades correspondientes de punto 1, punto 2, punto 3, etc. ¿Realmente será cierto lo que dice? Una distribución de probabilidad se describe haciendo una lista de los resultados juntos con su probabilidad correspondiente. Las respuestas aparecen las siguientes. Dice que el inciso A, el inciso B, C, D y E. Tenemos 5 incisos en los cuales vamos a decir las posibles respuestas. El inciso A se nos menciona que el número de personas que ahora están conduciendo un automóvil en Estados Unidos se menciona en diferentes aspectos. La respuesta puede ser discreta, continua y creo que son esas, no recuerdo bien el otro nombre. Pero en este inciso la respuesta puede ser denominada discreta. En el inciso B, el peso del oro almacenado en Fort Knox, la respuesta para este aparecería como continua. En el inciso C, la altura del último avión que salió del aeropuerto JFK en la ciudad de Nueva York
se considera también. Bueno, continuamos. Dice entonces que la altura de un avión que se salió del aeropuerto JFK, John F. Kennedy, me imagino, en la ciudad de Nueva York. Y pues la respuesta era continua. No estoy seguro si se leyó anteriormente, pero pues lo repito por si acaso. Bueno, el inciso D es el número de automóviles que chocaron el año pasado en San Francisco. Pues se llega a la decisión de que es discreta. El inciso E, el tiempo necesario para volar de Los Ángeles a Shanghái. Esta se denomina como continuo. Bueno, el siguiente tema es el 5,3 o 5.3 y es la distribución de probabilidad binominal. Este problema es algo extenso, igual que su respuesta, y se menciona lo siguiente. Probabilidades binominales en Estados Unidos. El 35% de la población tiene ojos azules, según datos de Estados Unidos realizados por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Suponga que desea calcular la probabilidad de obtener exactamente 2 personas con ojos azules al elegir 5 personas al azar. ¿Por qué no podemos calcular la respuesta de la siguiente manera? Utilizar la regla de la multiplicación para calcular la probabilidad de obtener 2 personas con ojos azules, seguidas por 3 personas con ojos que no sean azules, que es de 0.35, 0.35, 0.65, igual a las otras dos de 0.65. Y la respuesta que se obtiene a todo esto es que el evento dado describe únicamente una manera en la que de entre 5 personas elegidas al azar, 2 tengan ojos azules. Pero existen otras formas de obtener 2 personas con ojos azules de una total de 5 individuos, y sus probabilidades correspondientes también se deben incluir en el resultado, es decir, no debe de escaparse ninguna variable que pueda influir en los resultados que se vayan a obtener con esta evaluación. La siguiente, independencia. Una encuesta de Gallup aplicada a 1.236 adultos reveló que el 12% únicamente de los individuos creen que es mala suerte caminar por debajo de una escalera. Considere la probabilidad de que 30 personas elegidas al azar de las 1.236 encuestadas, al menos 2 que tengan esa creencia. Como el sujeto encuestado fueron seleccionados sin el reemplazo, los eventos son independientes. Se puede calcular la probabilidad utilizando la fórmula de la probabilidad binominal. ¿Y por qué? Pues sí es posible hacer este tipo de cálculo. Aunque los seleccionados no son independientes, puede tratar como si fuera un independiente al aplicar el alineamiento del 5%. Del grupo de 1.236 personas, solo fueron elegidas 30 al azar, lo que corresponde al menos del 5% de la cantidad o de la muestra que se eligió para este problema. Continuamos con este video. Dice, el cálculo de la probabilidad de respuestas para los siguientes conceptos viene definido por A, B y C. Dice que cálculo de probabilidades por respuestas de adivinación. Cada pregunta de opción múltiple de la prueba SAT tiene 5 posibilidades de respuestas A, B, C, D y E, una de las cuales es correcta. Supongo que adivina la respuesta de 3 de estas preguntas. Bueno, inciso A, dice, utilice la regla de multiplicación para calcular la probabilidad de que los 2 primeros conjeturas sean incorrectas y que la tercera sea correcta. Es decir, calcule el P y 2, donde C denota la respuesta correcta, es E y una incorrecta. Y la respuesta que nos proporciona este cálculo es de 0.128. Después, en inciso B, una misma inicie con I y C y elabore una lista completa de los distintos acomodos posibles de 2 respuestas incorrectas y de I correcta, o de una correcta. Después calcula la probabilidad de cada dato de la lista. Y también pues se ve la alternación que podemos dar, pero el resultado llega al mismo, que es 0.128 para cada uno de ellos. Con base a los resultados anteriores, ¿cuáles son las probabilidades de tener exactamente I o una respuesta correcta cuando sea 3 conjeturas? La posibilidad varía en una gran cantidad, ya que es 0.384 de respuesta. Continuamos.
Aquí nos aparece otro subtema y es media varianza desviación estándar para distribución binominal. Aparecen distintos problemas y el primero es hacer una conjetura en las pruebas de SAT. Hace conjeturas de al azar para 50 reactivos de opciones múltiples de la prueba SAT, de modo que n es igual a 50 y p es igual a 0.02 y nos da los siguientes resultados: el 10.0, 2.8 como mínimo y 4.4 máximo, y un total de 15.6 como respuesta final. Al seleccionar o hacer la selección en el siguiente problema del género de un análisis de los resultados de prueba del método ISORT, para la selección del género nacen 152 bebés y se supone que los niños y las niñas son igualmente probables, de modo que en número de 152 y la posibilidad es de 0.5. ¿Por qué? Porque según esto se menciona que es el 50 o 50% de que puede ser niño o puede ser niña, según esta varianza. El número 7 es la prueba fármaco de un análisis de la prueba y-panel TSH para el consumo de marihuana. Se someten a pruebas 300 sujetos y la probabilidad de un resultado positivo es de 0.48, de modo que el número de 300 y la posibilidad es de 0.48. El rango que se maneja como mínimo es el 8.7 y un máximo de 126.6, y la totalidad podría ser de 161.4 como resultado total. Siguiente concepto es 5.5 y la distribución de probabilidad de Poisson. En este también vienen algunos problemas con sus respectivas respuestas y sus cálculos. Poisson o binominal es un experimento que implica lanzar un dado de 6 veces y contar el número de veces que resulta un 2. Si calculamos la probabilidad de x igual a 0, ocurrencia de 2 por medio de la distribución de Poisson, obtenemos que 0.368. Sin embargo, con la distribución binominal obtenemos 0.335, el cual es la probabilidad correcta de no obtener ninguno 2 cuando lanzamos un dado 6 veces. La pregunta aquí es, ¿por qué? ¿La otra probabilidad es incorrecta? Y bueno, respuesta para esto es uso de una distribución de Poisson para calcular la probabilidad. En el ejercicio 5 a 8 supongo que se puede aplicar la distribución de Poisson y procede a emplear la medida dada para calcular la probabilidad indicada. Y la respuesta es sí. El cálculo sería de 3 y el total de 0.180. En el siguiente se puede identificar las respuestas a los siguientes problemas. Y las respuestas son sí, y el punto 3 calculando por un PI, y el 7 es de 3 cuartos, o en números decimales podría considerarse como 0.0332. Estas son las respuestas de los problemas anteriores. Aparece por fin el capítulo 6, distribución de probabilidad normal. El 6.2 es la distribución normal estándar, y aquí aparecen, es un poquito más variado, en el cual ya se usó la aplicación de Minitab. En un momento más les voy a mostrar algunos ejemplos con sus respectivas gráficas. La distribución uniforme continua en los ejercicios 5 al 8, remite hacia la distribución uniforme. Se nos da un voltaje entre 123 a 125. Se nos pide que calculemos o seleccionemos un número entre ese rango. Se selecciona un voltaje de 124 y nos pide que identifiquemos la probabilidad de que seleccionar el nivel de voltaje indicado mayor que 124 volts, y nos da un porcentaje o la posibilidad que puede ser esto desde un 50%, ya que puedes seleccionar la apropiada o puedes equivocarte al dar un resultado incorrecto. El siguiente es la distribución normal estándar. En el ejercicio 9 al 12 se va a calcular dependiendo de los resultados. La gráfica describe la distribución normal estándar con medida igual a 0 y una desviación de 1. Se puede observar que la medida que va denominada por la variable z es de 0.75. Ya efectuado el trabajo, podemos identificar en esta parte de aquí que es de 0.77, ya con una calculadora o con un programa más especializado, como en el caso de Minitab. Después de esto viene el siguiente esquema y se nos dice que es la distribución normal estándar. Nos dan cierta cantidad de ejercicios del 3 al 16 y debemos de calcular la puntuación z, indicando en la gráfica como se describió anteriormente.
Se nos da las mismas variables, que es igual de 0 en el estándar y de 1. De 2.05 es nuestra. Ok, continuamos entonces. Esta es la distribución normal estándar y habíamos quedado que nos daba un valor de 2.05. Bueno, continuando. Aparece la distribución normal estándar en los ejercicios del 17 al 36. Suponemos las lecturas de termómetros se distribuyen normalmente con el medio del 0 y una desviación estándar de 1 grado centígrado o 1 grado Celsius. Se selecciona al azar un termómetro y se prueba. Cada uno de estos se elabora en un bosquejo y calcula la probabilidad de cada lectura. Los valores están en grados Celsius si se utiliza la tecnología de usar una tabla de A2 redondeando la respuesta a 4 posiciones decimales. En otras palabras, es menor que menos 1.5 utilizando pues el otro tipo de la tecnología como se menciona aquí, nos da un valor de 0.0668. Siguiente tema es el 6.3 y la aplicación de distribuciones normales. Dice que las distribuciones normales de la distribución de puntuaciones de CI es una distribución normal, no estándar, con una media de 100 y una desviación estándar de 15. ¿Cuáles son los valores de la media y de la desviación estándar después de estandarizar todas las puntuaciones del CI, convirtiéndolas a puntuaciones Z por medio de Z es igual a tal fórmula? Y la medida es de 0 y la desviación es... La medida es de 0 y la desviación estándar es de 1. En los siguientes ejercicios del 21 al 26 se recomienda usar información según los datos National Health Survey. La estatura de los hombres se distribuye normalmente con una medida de 69.0 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. La estatura en la parte de mujeres se distribuye normalmente con una medida de 63.6 pulgadas y una desviación estándar de 2.5 pulgadas. Es decir, se alcanza a denotar una diferencia pues bastante amplia. A diferencia que la desviación estándar no varía tanto, solamente cambia un poco por 3 decimales. En el ejemplo de la altura de entrada del monorriel Mark VI que utiliza en Disney World y en el avión Boeing 757-200ER cuenta con una puerta de altura de 72 pulgadas. La pregunta es aquí que qué posibilidad hay o qué porcentaje de los hombres adultos pueden pasar sin ni siquiera molestarse en agachar la cabeza o tener que hacerlo. La respuesta a esto es que el 85.77% puede acceder a dicho sitio sin necesidad de molestarse al inclinar la cabeza. Si lo redondeamos, se puede quedar en 85.80, como el dato que aparece aquí en esta parte. Para continuar, aparece el inciso B, C y el D. Y nos preguntan ahora que qué porcentaje de las mujeres adultas pueden pasar por la misma puerta que se mencionó anteriormente sin agacharse. Como la altura de la mujer normalmente es un poco menor, ya vimos en los porcentajes anteriores al de los hombres, quiere decir que la probabilidad es más amplia de que todas o un 99.96% puedan acceder a dicho lugar, a dicho monorriel sin ningún tipo de problema. El diseño de una puerta a una altura de 72 pulgadas parece ser adecuado, es nuestra pregunta. La respuesta a esta es que la estatura no es la adecuada porque el 14% de los hombres adultos necesitarían agacharse, es decir, que no es la apropiada para considerarse que es la estatura o la altura ideal de 72 pulgadas. Necesitarías tener un porcentaje como la respuesta anterior de un 99.9% y aún así se tendría cierto límite o cierta duda porque no el 100% de la población que accede a dicho lugar va a poder acceder a cierto lugar. Se menciona que sería mejor tener unas entradas más altas, aunque es probable que esto resulte poco práctico debido a que otras consideraciones de diseño, es decir, ya tienen la estructura de todo el edificio y al modificar la altura de la puerta tendrían que hacer otras modificaciones y esto sería contraproducente ya que esto reflejaría en costos. Otra pregunta es ¿qué altura permitiría que el 98% de los hombres adultos pasen sin tener que agacharse?
Modificando un poco los datos, tenemos contemplado que eran 72 pulgadas anteriormente. Lo ideal para que aumente el porcentaje de hombres sin necesidad de molestarse al agacharse es de 74.7 pulgadas. Ya utilizando alguna herramienta como Minitab, nos recomienda que sean 74.8, tal cual como aparece en la parte inferior o aquí está señalado. Continuamos. Las estructuras requeridas para mujeres incorporadas al ejército de los Estados Unidos, para ser exacto, requiere que las mujeres se enrolen en una medida entre 58 y 80 pulgadas. Nos pide varios incisos y las respuestas aquí vienen también. Dice, calcule el porcentaje de mujeres que cumplen con este requisito, contemplando, como vimos en el problema anterior, que la mujer normalmente es un poco más baja de la estatura de esta altura que se pide. La pregunta es aquí, calcule el porcentaje de mujeres que cumplen con este requisito. Se negará a muchas mujeres la oportunidad de unirse al ejército por ser demasiado bajas o demasiado altas. El 98.74% o ya redondeado 98.75%, no, solo alrededor del 1% de las mujeres no son elegibles. Es decir, es un porcentaje muy bajo, pero sigue siendo un porcentaje a considerarse. Por otra parte, si el ejército estadounidense modificara los requisitos de estatura de manera que todas las mujeres pudieran enlistarse con excepción del 1% con menor estatura y el 2% con mayor estatura, ¿cuáles serían los nuevos requisitos de estatura? Bueno, lo ideal sería el mínimo 57.8, es decir, disminuiría 2 decimales, y el máximo sería 68.7 pulgadas. Ahí sí se notaría un poco la diferencia, ya que son alrededor de unas 11.3 pulgadas de diferencia. Esto sí es un porcentaje o una medida muy variable y puede verse de una forma que puede afectar un poco más a la selección de estas mujeres. Continuamos, este es el otro punto, C6.4, distribución muestral de estimadores. Y empieza con la primera pregunta y es una buena muestra. Usted desea estimar la proporción en todos los estudiantes universitarios de estadounidenses que tienen la gran sabiduría de tomar un curso de estadística para ello. Obtienen una muestra aleatoria simple del estudiante de la Universidad de Nueva York. La proporción muestral resultante de un buen estimado por la proporción que la población. ¿Por qué? No se trata de una muestra aleatoria, simplemente obtenida la población de todos los estudiantes universitarios estadounidenses. Es probable que los estudiantes de la Universidad de Nueva York no reflejen con precisión el comportamiento de todos los estudiantes estadounidenses. ¿Por qué? Porque va siendo variable dependiendo de la zona, dependiendo con quién se encuentren y el momento de efectuar la encuesta. Después aparecen otros temas, una tabla que se encuentra en mediana muestral, y la probabilidad. Pero primero vamos a ver los problemas. Dice, la distribución muestral de la mediana en el ejemplo 4, suponemos que la seleccionaron al azar y con reemplazo de muestra de tamaño de número de 5 y 2 de la población consiste en 2, 3 y 10, donde los valores corresponden al número de integrantes de hogares. En la tabla 6.4 se van a presentar los siguientes datos. Le pide que calculen la mediana de cada una de las 9 muestras. Aquí aparece, luego se resume la distribución, aquí aparece la información en dicha tabla. La muestra es de 2, la probabilidad es 1 de 9. Muestra de 2, 5 es 2 de 9. 3, 1 de 9 y 6, 2 de 9. Si damos cuenta, se duplican los valores y el porcentaje va aumentando o disminuyendo considerablemente. De 6.5 se mantiene 2 de 9 y de 10 es 1 de 9. La probabilidad aumenta y disminuye dependiendo del valor que tú proporciones de mediana muestral. Después pide que compare la mediana población con la medida de las medidas muestrales. La mediana de población es de 3, pero la medida de las medianas muestrales es de 5. Los valores no son iguales. En el inciso C, las medianas muestrales coinciden con el valor de la mediana población. En general, las medianas muestrales son buenos estimadores de medianas poblacionales. ¿Por qué? Las medianas muestrales no coinciden con la mediana de población de 3, de manera que las medianas muestrales no son buenos estimadores de la mediana de población. Después, el 6.5, teorema del límite central. En este aparece lo que es, si se selecciona una calificación de la prueba SAT al azar, calcule la probabilidad de que sea menor de 1500. En este resultado aparece punto 4761 como herramienta tecnológica
4.779. En el inciso B, si se seleccionan 100 calificaciones de la prueba SAT al azar, calcule la probabilidad de que tenga una medida menor de 1500. El resultado es .2912 y con una herramienta .2898 de. Y el siguiente es, si se selecciona una calificación de la prueba al azar, calcular la probabilidad de que sea menor de 1500. Ahí están los resultados, que es .4761. Redondeado es 4779. El otro es de seleccionar 100 personajes de calificación, perdón, se seleccionan 100 calificaciones, una medida menor de 1500. Y el resultado con herramienta tecnológica es de .2898 y sin herramientas tecnológicas de .2912. Ahora continuaremos con el trabajo de Minitab, el cual se encuentra en la siguiente parte. Vamos a esperar a que cargue un poquito para poder mostrarlo. Bueno, ya abrió. En el siguiente se mira en el ejercicio 14 del 6.6 y son los vuelos en astronautas. Podemos ver la cantidad que se estuvo evaluando, cómo se realiza la gráfica, los valores que se tienen y la celda que se estuvo trabajando, que fue la C50. Podemos identificarlos, que parte desde aquí, corre hasta la parte superior y la variación que tienen ellos es muy similar. Después de eso tenemos el siguiente punto, en el cual está aquí. Perdón, estos son los datos que se obtuvieron para estar trabajando con el programa. Aquí vienen registrados todos los datos que se estuvieron realizando, pero el siguiente número se encuentra, perdón, la siguiente gráfica es esta, del ejercicio número 13, son viajes de transbordador espacial normal. Se ve como parte también, se ven las medidas que están aquí en esta parte, en la parte superior derecha, y está la variación que tiene cada una de ellas. Posterior a esto se encuentra la estatura de mujeres normal. Se ve que hay una variación o un cierto valor más parecido o más semejante, y se ve cómo va cambiando poco a poco. Por último aparece el siguiente esquema en estatura de mujeres normal y nos damos cuenta que esta es una variación totalmente continua. Después de esto tenemos, por otra parte, aquí está otro documento. No, perdón. Pues sería todo lo que se puede mostrar con Minitab. Se cierra. Y pues de mi parte se tienen los siguientes valores, en el último esquema. Y si se selecciona una calificación de prueba SAT, nos da un resultado con calculando la probabilidad de .0316 y con herramientas de .0304. Si se seleccionan 25 calificaciones de la prueba SAT al azar, calcula la probabilidad que tengan una media entre 1550 y 1575 resultados con y sin herramienta tecnológica. Con herramienta es .1210 y sin herramienta .1127. Una ligera variación de 10 milésimas. Y el último es ¿por qué se puede usar el teorema límite central en el inciso B? La respuesta es sí se puede usar debido a que la población original distribuye de manera normal, entonces la distribución de las medias muestrales se distribuye normalmente para cualquier tamaño de muestra. Y pues de mi parte este es todo. Aquí están mis datos. Como les dije, soy alumno de la carrera de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Miguel Calleros Mejía. El profesor es profesor Juan Morales. Y mi trabajo fue la unidad 2, junto con algunos ejercicios de Minitab. Hasta luego, muchas gracias.